Hola chicos, muy buenas, espero que estén bien, que estén pasando un buen tiempo en sus casas, que todo esté yendo bien. Pues bienvenidos entonces a esta parte de ecología, la última parte que vamos a ver de ambiente físico, donde vamos a hacer, digamos, énfasis en el ambiente acuático y el ambiente terrestre. Como ustedes ya saben, la semana pasada estábamos hablando del clima, esta vez nos vamos a centrar en estos dos aspectos, ¿no? Una primera parte de ambiente acuático y la segunda parte va a ser sobre el ambiente terrestre. Entonces, es importante tener en cuenta estos ambientes, o sea, hablar, digamos, de lo que consideramos el ambiente físico, porque al hablar de ecología tenemos que tener presente la relación de los organismos que van a tener con ese ambiente físico. Entonces, tenemos que hacer, digamos, esa exploración del significado en sí, de las propiedades que tiene el clima y sus características, como habíamos visto, pero entonces también tenemos que hablar de ese ambiente físico y de esas adaptaciones que han tenido los diferentes organismos en el ambiente acuático y posteriormente en el ambiente terrestre. Entonces vamos a evaluar, digamos, a revisar uno de los elementos fundamentales en ese sentido que hace parte en este primer elemento que vamos a ver, que es el llamado ambiente acuático. Ya sabemos entonces que si nosotros, digamos, hacemos una organización de los diferentes reservorios que tiene la Tierra, o sea, digamos, de los grandes compartimentos que ella tiene, definitivamente tenemos que pensar en la atmósfera como un gran compartimento, ¿cierto? Donde hay, digamos, una interacción permanente con la superficie terrestre. Y si hacemos una división, digamos, de la superficie terrestre, obviamente vamos a hacer dos grandes subdivisiones, agua y suelo, ¿cierto? Agua y todo el componente terrestre, ¿no? Entonces vamos a hacer esas dos grandes divisiones y evidentemente hay un intercambio, un flujo, ¿verdad? De diferentes materiales, diferentes elementos entre esos grandes componentes. Entonces, si organizamos la Tierra en esos tres grandes elementos, la atmósfera, el ambiente acuático y el ambiente terrestre, podemos, digamos, estudiar procesos ecológicos que vamos a ir revisando conforme vayamos tocando otros temas. Entonces, es evidente pensar que el agua, básicamente, para empezar a hablar del ambiente acuático, tiene un ciclo, obviamente que hay una de flujo entre la Tierra y la atmósfera, ¿cierto? Entonces ahí es evidente que nosotros vamos a hablar particularmente del agua como el elemento fundamental, ¿cierto? Entonces, obviamente, la misma palabra lo indica al hablar del ambiente acuático, estamos específicamente a hablar de este elemento que es fundamental para la vida. Entonces, de estos dos compartimentos, entre la atmósfera y la tierra, el agua cumple un ciclo que es fundamental. Tiene unas propiedades físicas que son importantes que vamos a revisar. Eh, También revisaremos que en ambientes acuáticos la luz y la temperatura varían con la profundidad del agua, o sea, dependiendo de la profundidad donde vayamos, digamos, en un perfil, en un ecosistema acuático, vamos a encontrar variaciones de la luz y la temperatura. Así vamos a encontrar variaciones importantes en cuanto a un elemento fundamental en el agua y en cualquier ambiente que es el oxígeno, ¿verdad? Desde su difusión desde la atmósfera hasta las aguas superficiales, ¿cierto? Cuando le llamamos aguas superficiales, estamos hablando de los ríos, ¿cierto? De los mares, o sea, no el agua que hace parte, digamos, del subsuelo o subterráneo, sino que vamos a llamar agua superficial como esa que está digámoslo así, expuesta en contacto con la atmósfera, eso le llamamos agua superficial, y la acidez y el efecto, por ejemplo, el dióxido de carbono, en este sentido CO2, como un elemento fundamental que influencia los ambientes acuáticos también. Entonces, básicamente esos son los temas que vamos a revisar en la parte del componente acuático. Entonces, a manera de introducción, vale la pena decir cosas que obviamente ya todos sabemos, que el agua es la sustancia fundamental de la vida, ¿no? El agua permite que procesos esenciales se lleven a cabo y que datos tan importantes como el que el 75 o el 95% de las células que componen todos los organismos están compuestas por agua y todos los procesos fisiológicos importantes, o sea, todo, digamos, que involucren elementos tan fundamentales fisiológicos como la fotosíntesis o la respiración, solamente por nombrar estos dos grandes procesos fisiológicos fundamentales, involucran el agua como un elemento esencial. Entonces, difícilmente vamos a encontrar un proceso fisiológico donde no esté involucrado el agua como un elemento importante. Entonces, es fundamental que estamos hablando de eso que escuchamos siempre,
que los organismos están compuestos en un gran porcentaje por agua, ¿cierto? Así como hace parte de las células, el agua también es un elemento fundamental en la Tierra. O sea, este dato, por ejemplo, llama mucho la atención y da una idea. Estamos hablando que el 75% de lo que encontramos en la Tierra está compuesta por agua. Tanto así que pues muchos dicen que esto es el planeta agua y no el planeta Tierra, ¿cierto? Que es la sustancia dominante y la sustancia que ha permitido pues la presencia de vida, que es digamos fundamental para que la vida en todo sentido exista, ¿cierto? Si nosotros ya hablamos particularmente de los ecosistemas acuáticos, si nos vamos ya solamente en el plano de ecosistemas acuáticos propiamente dicho, entonces podemos decir que tenemos dos grandes divisiones, ¿cierto? Le podemos dividir el ecosistema acuático en aquellos que hacen parte de los ecosistemas de agua dulce, ¿cierto? O los ecosistemas de agua salada. O tal vez de pronto también una transición ahí que nosotros le llamamos como ecosistemas estuarinos, donde hay, digamos, una variación o una especie de transición entre el agua dulce y el agua salada, que se le conoce como sistemas estuarinos, donde hay esa interacción permanente del agua dulce con el agua de mar, por ejemplo, como la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, pero en un sentido estricto y así, digámoslo así, entrando en detalle, podemos hacer esas dos grandes clasificaciones, ¿no? Lo que es el ambiente acuático dividido entre el agua dulce y el agua salada. Vamos entonces a hablar un poquito sobre el ciclo del agua, digámoslo así, un elemento importante para entender cómo funcionan los ambientes acuáticos. Eso es fundamental pues considerarlo, porque digámoslo así nos va a dar a entender que es un elemento fundamental y que obviamente para que la vida digamos sea posible necesitamos digamos entender el ciclo del agua y toda la importancia que esta misma tiene. Entonces hay una serie de procesos que son importantes en el ciclo del agua que es necesario tener presente. Evidentemente ustedes recordarán cuando hablábamos de clima, ustedes recordarán que, digámoslo así, uno de los elementos, el elemento principal, digámoslo así, que digámoslo así, le imprime energía a la Tierra es la energía solar, o sea, la fuente principal de energía que tenemos en la Tierra proviene del Sol, de lo que se llama la radiación neta del Sol. Esta radiación neta, obviamente, del Sol permite que, digamos, tengamos esa fuente de energía que es fundamental para la vida. Ese proceso, obviamente, trae consigo unos patrones de temperatura, un efecto que, digámoslo así, provoca alteraciones, por ejemplo, cambios de estado en elementos fundamentales como el agua. Entonces, gracias a esa, digámoslo así, esa inyección de energía proveniente del sol, nosotros podemos, por ejemplo, tener procesos donde ese mismo hecho de esa radiación genera procesos como la evaporación, por ejemplo, o sea, el cambio de estado, ¿cierto? Líquido a gaseoso, ¿cierto? De un proceso fundamental que ocurre en el ciclo del agua. Entonces nosotros podemos empezar con ese primer proceso que es la evaporación producto de esa radiación solar, neta solar, ¿cierto? Que es esa energía que obviamente llega al contacto de la superficie de los ecosistemas acuáticos y genera que haya un cambio de estado, ¿cierto? En los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? De estado líquido a estado gaseoso y todo eso, digámoslo así, genera este primer proceso que se llama evaporación, que es el proceso que estamos viendo acá, que estamos señalando. Y ese proceso de evaporación obviamente conlleva a que las masas de aire, por ejemplo, suban a estratos muy superiores y que esas masas de aire tengan contacto con la parte, en contacto con la atmósfera y, digámoslo así, tengan procesos, digámoslo así, de formación de nubes o de balance de la cantidad de vapor de agua, que es la forma en que nosotros le llamamos al agua en estado gaseoso, ¿cierto? El vapor de agua, que es contribuyente a determinar la cantidad de agua que podemos encontrar en este gran compartimiento llamado la atmósfera. Obviamente la evaporación no solamente se da a nivel de los ecosistemas acuáticos como los ríos, los océanos, también
Hay evaporación desde el nivel del suelo, como ustedes ven acá, y hay evaporación que incluye también desde la parte de las raíces y el mismo suelo y también a través de las hojas de las plantas. Entonces, ahí podemos pensar en la primera adaptación importante que tienen las plantas para poder, digámoslo así, lidiar con la pérdida de agua y al mismo tiempo capturar el CO2 necesario para la fotosíntesis. Entonces, ustedes recordarán de su fisiología vegetal y si no lo han visto, pues tendrán presente que una de las adaptaciones, por ejemplo, que tienen las plantas o muchas plantas para evitar, digámoslo así, esas pérdidas significativas de agua es la presencia de unas estructuras en las hojas llamadas estomas. Y esas estructuras, digamos, son como unos poros que están en las hojas, ¿verdad? Microscópicos, o sea, no se ven así, obviamente, a simple vista, pero esos poros, digámoslo así, permiten el intercambio de gases. Y cuando esos poros, digamos, se cierran, obviamente, se evita la pérdida del agua, pero necesariamente cuando se abren y la planta está adquiriendo, digamos, incorporando CO2, absorbiendo el CO2, obviamente ahí tiene que lidiar con la pérdida del agua. Cuando nosotros hablamos de esa pérdida de agua por parte de las plantas se llama transpiración, ¿cierto? Que es básicamente una pérdida de agua que también es común también en los animales, ¿cierto? Incluyéndonos a nosotros, un proceso que se llama transpiración, que es esa pérdida de agua. Si nosotros sumamos la pérdida de agua que se da a través de los suelos y a través de las mismas plantas, entonces ya le llamamos evapotranspiración. Entonces, sumado a esto, tenemos que tener en cuenta que los términos cambian dependiendo, digamos, del proceso en cuestión involucrado, de los reservorios que nosotros, o los componentes involucrados en el proceso. Entonces, si estamos hablando netamente de un proceso que se da de pérdida de agua, de cambio de estado de los ríos hacia la atmósfera, entonces se llama netamente evaporación. Si solamente es exclusivamente de los suelos, se sigue llamando evaporación. Si hablamos netamente de las plantas, se llamaría transpiración. Y si hablamos de la pérdida de agua de los suelos sumado a, o sea, más la pérdida de agua de las plantas, entonces ya le llamaríamos evapotranspiración, ¿cierto? Entonces, digamos que en sí es toda esa agua que va en forma de vapor, ¿cierto? Incorporada a la atmósfera. Entonces, el ciclo se devuelve, o sea, la cara de la moneda se voltea, volteamos la torta y ocurre el proceso contrario a la evaporación que se llama la precipitación, ¿cierto? Entonces cuando ya las nubes se forman, el agua se condensa, lo que habíamos hablado en la parte de clima, en la clase de clima, recuerden eso cuando habíamos hablado de eso, y se dan esos cambios de estado, ocurre entonces el siguiente proceso que se llama precipitación. Entonces, obviamente, la precipitación es un fenómeno, un proceso que se da, digamos, a nivel global y obviamente los patrones de precipitación cambian dependiendo de la latitud, pero a la final, digamos, en cierta medida, la Tierra experimenta este proceso a nivel global que se llama precipitación y evaporación, ¿cierto? Entonces, la precipitación obviamente involucra una serie de procesos donde tenemos que tener en cuenta si, por ejemplo, esta agua que cae, ¿cierto? El proceso de precipitación es interceptada, por ejemplo, por los árboles, por las plantas, ¿cierto? Entonces ahí ya le llamamos entonces intercepción, un proceso donde el agua digamos así, interceptada, ¿cierto? Por las plantas, ¿cierto? Antes de caer al suelo, ¿cierto? Entonces hay un porcentaje de esa agua que se precipita, es incorporada por las plantas, ¿cierto? Sin embargo, gran parte, digamos, de esa agua que en ese proceso de precipitación obviamente cae a la superficie terrestre, llámese los ríos, los océanos, los lagos, el suelo, digamos, en lo que se llama la superficie terrestre, ya, a cualquier superficie con la cual estemos hablando. Entonces ahí pueden pasar varias cosas cuando el agua en el proceso de precipitación llega al suelo, ¿cierto? Una es que el primer, digamos, proceso que uno puede esperar cuando el agua cae al suelo, en la superficie del suelo, es que sufra un proceso de infiltración, que es el proceso que estamos viendo acá.
Entonces es un proceso fundamental y que va a depender también de las características físicas y químicas del suelo. Más adelante, cuando hablemos de ambientes terrestres y hablemos un poquito de suelo, nos vamos a dar cuenta que efectivamente existen con características físicas y químicas de la composición de los suelos que determinan que este proceso ocurra a una tasa mayor o menor dependiendo de la composición de ese suelo. Entonces, gran parte de ese suelo obviamente va a ser un proceso de infiltración que va a llegar hacia formar, digamos, hacia otros estratos mucho más bajos del suelo, como las aguas subterráneas, por ejemplo, lo que se conocen o mucho más abajo lo que se conocen como los acuíferos. Entonces, si ven aquí en este esquema, se pueden dar cuenta que en este proceso de infiltración, el agua, digamos, va digámoslo así, a desplazarse hacia estratos mucho más bajos hasta que es alimentado hacia ciertos canales donde se dan, digamos, donde ocurren, digamos, este proceso de desplazamiento o digámoslo así, de movimiento a través de las corrientes de las aguas subterráneas que incluso abastecen o suministran de agua o alimentan de agua a los mismos ríos o quebradas. Muchos ríos o quebradas mantienen el nivel del cauce o de su cauce gracias al suministro que tiene de agua subterránea. Entonces esa agua subterránea alimenta y permite, digámoslo así, que el río mantenga cierto nivel, así, digámoslo así, no hayan precipitaciones. Entonces a veces cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué permite que un río fluyendo, siga fluyendo el agua así no esté lloviendo? Entonces, que mantenga cierto nivel de su caudal. Eso es precisamente debido al aporte que hacen las aguas subterráneas para alimentar a ese río. Esa cantidad de agua que se infiltra no solamente se queda como agua subterránea, sino una parte de ella también se almacena en zonas mucho más profundas, ¿cierto? En estratos mucho más bajos del suelo, formando lo que se llaman los acuíferos, ¿cierto? Entonces, son, digamos, como lo que se dice coloquialmente, como unos pozos de agua subterránea que están ahí almacenados y que digámoslo así, muchas veces son utilizados por el ser humano para abastecerse de agua. En muchas regiones, muchas partes aquí de Santa Marta, existen esos acuíferos que se han utilizado ante la crisis y la escasez de agua, que es una cosa pues que sobre todo siempre ocurre a principios de año. Este, creo que la universidad una parte se alimenta de un acuífero y esas aguas son, digamos, de una característica muy químicas muy diferentes a las aguas superficiales, porque son aguas que generalmente tienen mucha más concentración de minerales, son aguas más duras o digámoslo así, en términos de dureza del agua, por las concentraciones de calcio, de carbonato de calcio que puedan haber en estos acuíferos. Pero entonces yo les estaba mostrando aquí el ejemplo de la infiltración de esta agua que cae aquí y que se infiltra, pero alguien me puede decir, bueno, ¿y qué tal entonces perdón, me adelanté, ¿y qué tal nosotros pensamos si estamos hablando de áreas urbanas? Estamos hablando de un proceso de urbanización, o sea, construcción de carreteras, pavimentos, ¿cierto? Todo lo que ya entonces ahí no vamos a encontrar este proceso de infiltración, sino que todo el agua que se precipite va a fluir como si fuera, digamos, lo que se llama escorrentía superficial. Y es agua que en estos días que ha estado lloviendo, por lo menos aquí en el sector por donde yo estoy, que ha estado lloviendo, se nota evidentemente que después de cierto tiempo ya se forman, digámoslo así, como unos ríos, ¿cierto? Agua que fluye por la carretera y que va encontrando, digamos así, tratando de encontrar un espacio para irse hacia los canales o los canales, digamos, de donde, digámoslo así, esa cantidad, ese exceso de agua tenga una vía de escape, ¿no? O se acumula, ¿cierto? Por algún lado el agua tiene que salir y todas las ciudades tienen que planearse de acuerdo a esa variable. Muchas ciudades no son planeadas así, tienen esos problemas de planeación. Entonces, eso con respecto a una carretera, el pavimento donde nosotros modificamos el suelo, ¿verdad? Ponemos una capa de cemento en el suelo y estamos modificando este proceso. Pero también ocurre la escorrentía superficial, que se llama aquí como surface runoff en inglés, también ocurre también en procesos naturales donde
hay el suelo en condiciones naturales. Es decir, cuando cae la precipitación, los niveles de precipitación son tan altas, cae tanta agua que el suelo pierde la capacidad o satura su capacidad de infiltración. O sea, ha caído tanta agua, se ha infiltrado tanto el agua que hay una especie de sobresaturación o de saturación y ya el suelo ya pierde la capacidad de seguir infiltrando agua y hace que ese exceso de agua fluya por escorrentía. Ese flujo, esa escorrentía obviamente hace que el agua sea por un lado interceptada por plantas y obviamente sus raíces, que obviamente se alimentan también del agua que se acumula en sus estratos inferiores, pero también ese exceso de escorrentía va también a cuerpos de agua o a depresiones. Si ustedes ven aquí, no es gratuito que, por ejemplo, nosotros tengamos aquí una especie de pendiente o de depresión, así como si fuera un valle, ¿cierto? Y esto que tenemos acá, que es como una especie de, de, de esa pendiente que va hacia esta cuenca, digámoslo así, y eso hace que por, digamos, el efecto físico, vuelvo otra vez acá, el efecto físico, permita, digámoslo así, que esa agua, en exceso de agua en escorrentía en los suelos, vaya y alimente ríos. Esos ríos de pronto se conectan con otros ríos más grandes. Esos ríos de pronto también se conectan con lagos y por ejemplo como en el caso de nosotros acá se conectan con el mar Caribe, con una zona costera, con el mar, entonces con los océanos. Entonces ahí tenemos ahí el proceso de conexión de los ambientes acuáticos, los ambientes terrestres, con estos procesos básicos que involucran necesariamente una conexión en el ciclo, digámoslo así, esencial del agua. En ese sentido, pues es necesario pues, tenerlo siempre presente como en ese proceso que hace parte el ciclo. Ahora, en el ciclo del agua obviamente tenemos que tener en cuenta la composición del agua, o sea, la distribución del agua en la Tierra. Y yo creo que ya esto es bastante conocido, sin embargo, siempre es bueno recalcarlo, hace parte, digamos, de esa distribución del agua. Nosotros vemos, por ejemplo, que aquí en el ciclo del agua nos damos cuenta que el 97%, por ejemplo, para ser exacto, el 97,2% del agua que está en la Tierra está en los océanos, ¿cierto? Quiere decir que un porcentaje altísimo, ¿verdad? Es agua que realmente no está disponible para el consumo humano. Es un porcentaje bastante alto. Del 100%, entonces, ojo, 97,2% hace parte del agua contenida en los océanos. Luego, el resto de la torta, el 2,15% es agua que no está disponible, es agua que está en estado sólido, que hace parte de los glaciares. O sea, todo es un agua, el agua que está, digamos, en ese estado, digamos, completamente no disponible para consumo ni accesible. Es el agua que está en los glaciares, por ejemplo, en todo lo que es esa agua en estado sólido. Y de ahí queda solamente un porcentaje bastante pequeño, el 0,65%. Hace parte de los lagos, de los ríos, de la humedad que está en el suelo y de lo contenido, de lo que pueda estar contenido en la atmósfera. Miren lo curioso en este sentido, y aquí cabe la pregunta, la podemos discutir un poco el viernes, y que alguien, por ejemplo, haga esa discusión. ¿Por qué, por ejemplo, si el océano y la atmósfera, que son dos grandes reservorios, o sea, imagínense el tamaño o sea, todo el espacio que ocupan los océanos en la Tierra, y la atmósfera prácticamente es el gran compartimiento, ¿verdad?, que está rodeando a la Tierra y que es el compartimiento que está en un constante interacción o intercambio de gases entre la Tierra y la atmósfera, ese gran compartimiento, ¿por qué un porcentaje tan pequeño de agua está almacenado en ese gran compartimiento que hace parte de la atmósfera? Esa es una gran pregunta, o sea, ¿por qué uno pensaría, digamos, si estamos hablando de la atmósfera, miren todo el espacio que ocupa la atmósfera en la Tierra, o sea, prácticamente engloba toda la Tierra, ¿cierto? O sea, prácticamente estamos hablando de un elemento esencial y que en términos de espacio digámoslo así, clave para poder entender los procesos que se dan en la Tierra. Entonces, si la atmósfera está prácticamente ahí
presente. Entonces, ¿por qué tiene un porcentaje, digámoslo así, de agua tan pequeño? O sea, está ahí en ese 0,65%, mientras que los océanos tienen un 97,2%. Entonces, todo eso hace parte, digamos, de lo que nosotros habíamos hablado aquí con respecto al volumen total del agua, y más o menos quienes trabajan en eso, los expertos en eso, calculan que más o menos el agua en la Tierra está alrededor de los 1.400 millones de kilómetros cúbicos, ¿sí? Estamos hablando de ese porcentaje. Bien, eso con respecto entonces al ciclo del agua, y aquí entonces vamos a ver esta gráfica que básicamente nos dicen como una especie de presupuesto de lo que hay, digámoslo así, en dos elementos fundamentales. Estamos viendo, por ejemplo, aquí en azul, en esto en color azul, la cantidad de agua que hay en kilómetros cúbicos, ¿cierto? En estos compartimientos. Es decir, en los océanos hay 1,37 por 10 a la 6. O sea, póngale todos los ceros necesarios, ¿verdad? Y miren la cantidad de agua que hay en los océanos. Estamos hablando de 1,37 por 10 a la 6, ¿verdad? Kilómetros cúbicos. La cantidad de agua que hay almacenada en esa llamada agua subterránea. Estamos hablando de 4.000 kilómetros cúbicos. En los glaciares y en tanto en el hielo glaciar y en el hielo polar. O sea, cuando hablamos del hielo, entonces tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de esos dos componentes, tanto glaciales como hielo polar. Estamos hablando de 29.000. O sea, estamos hablando de cantidades grandes. O sea, los océanos obviamente abarcan todo. O sea, el gran reservorio de agua se encuentra en los océanos con este valor que está aquí. Un poquito entonces mucho menor, entonces hace parte el agua subterránea. Luego entonces, este, perdón, después de los océanos pasaríamos como en la segunda categoría, tanto el hielo polar como el glaciar con 29.000. Y ya de tercer lugar entonces estaríamos hablando de las aguas subterráneas. Entonces en azul está como la cantidad de agua almacenada según el componente que nosotros estemos hablando. La cantidad de agua almacenada en los océanos, en el agua subterránea, en el hielo polar y glaciar, en los lagos, en la humedad del suelo, y miren acá en la atmósfera apenas 13, un valor bastante pequeño para un componente tan enorme. Y entonces yo les pregunto a ustedes, y el viernes que alguien se quiera ganar un incentivo ahí respondiendo a esta pregunta: ¿por qué la atmósfera, siendo lo omnipresente que es, cierto, teniendo la omnipresencia que tiene un número tan pequeño en cuanto a los otros componentes del ciclo del agua, de la distribución del agua? Y en rojo, entonces lo que vamos a ver aquí ya son los flujos. O sea, una cosa es el dato de almacenamiento de agua y otra cosa es el flujo, porque ya el flujo ya lo medimos en kilómetros cúbicos por año. O sea, si yo estoy hablando del flujo, es como, por ejemplo, decir el caudal. Por ejemplo, cuántos litros por segundo, ¿verdad? Y ese sería el caudal, la cantidad de agua que pasa en un determinado tiempo. Aquí sería la cantidad de agua, por ejemplo, que pasa de un compartimiento a otro al año. Entonces eso sería, por ejemplo, la precipitación. Y en términos, por ejemplo, de los océanos, vemos cómo tenemos aquí, por un lado, la cantidad de agua que es evaporada, que está alrededor de los 425.000 kilómetros cúbicos por año. Entonces estamos hablando de ese proceso de evaporación. Y luego una parte de esa es evaporada, que se evapora, es precipitada, y el valor es 385.000 kilómetros cúbicos al año, por año. Entonces aquí uno se pregunta, bueno, pero aquí hay un déficit, es más lo que se evapora que lo que se precipita. Entonces ahí uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasaría con el déficit que tiene la precipitación si se evapora más de lo que se precipita? Bueno, tenemos que ir aquí a este lado y vemos cómo los ríos hacen, digamos, el balance de ese presupuesto del agua, digámoslo así, hacer el balance general del agua. En el caso de los océanos, ellos aportando alrededor de los 40.000 kilómetros cúbicos de agua por año. Entonces ahí vemos esa compensación que aporta a los ríos. Entonces miren el papel que tienen los ríos en el ciclo del agua en ese sentido. Tenemos entonces por este lado, ya a nivel de los ecosistemas terrestres, un componente importante
que se va por transpiración y evaporación, o llámele también evapotranspiración si lo quiere incluir ahí, y alrededor de unos 71.000, ¿cierto? La cantidad de agua de vapor de agua, perdón, que se acumula en la atmósfera es bastante, digámoslo así, significativo. Miren aquí alrededor de los 40.000 kilómetros cúbicos de agua por año. O sea, ese vapor de agua, digámoslo así, fluye desde este lado aquí de los ecosistemas, digámoslo así, terrestres, ¿no? y los lagos, o sea, todo lo que se hace parte del continente, ¿cierto? Va aquí como vapor de agua, que ese vapor de agua obviamente también fluye, como ustedes pueden ver acá, a manera de precipitación, como ustedes ven aquí, y ese flujo está alrededor de los 111.000. Recuerden aquí, por ejemplo, que para poder entender estos valores de flujo tenemos que tener en cuenta la cantidad que se precipita, que va hasta ese lado, pero otra parte que se evapora, lo vimos en la clase de clima, es transportado aquí como vapor de agua, y por eso aquí dice en inglés vapor de agua transportado, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta el flujo que hay aquí, que va aquí con el valor del vapor de agua transportado, ¿cierto? Que viene de aquí, de la evaporación, y el valor de agua que se transpira o que va evaporado, que viene aquí de los ecosistemas continentales, del componente continental, y que va aquí también en este componente y que llega y se suma a esto que se llama la precipitación. Entonces, ahí ustedes tienen que tener presente que tenemos que sumar estos valores para tener en cuenta el balance general de flujo de agua que va como precipitación aquí en este otro componente que ven aquí ustedes, si ustedes tienen en cuenta estos dos valores para el valor aquí de precipitación, ¿cierto? Entonces aquí vuelve y retorna en precipitación y vuelve y almacena y alimenta a todos estos sistemas, a los lagos, a las aguas subterráneas, a los ríos, a los suelos, a todo esto, y vuelve otra vez el proceso y se forman esos anillos, esos ciclos, ¿vale? Entonces, hasta ahí entonces nosotros tenemos componente del agua, que es fundamental, que hace parte del famoso ciclo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a seguir con otro elemento fundamental. Ya vamos a irnos un poquito más microscópico, vamos a irnos hacia algo ya atómico, ¿cierto? En escala mucho menor, a hablar de las propiedades físicas del agua, o sea, como componente esencial para entender, digamos, elementos fundamentales de estos ecosistemas, de los ambientes acuáticos, y poder tener una mayor claridad sobre la importancia que tiene para la vida y las adaptaciones que tienen que tener los diferentes organismos para poder, digámoslo así, poder entender esa dependencia del ambiente acuático. Entonces, es evidente, es necesario recordar esto. El agua en sí tiene unas propiedades físicas que son importantes. Estamos repasando algo básico que ya todos debemos de saber, ¿no? Una molécula de agua básicamente entonces tiene un componente dividido en dos átomos de hidrógeno que están unidos a un átomo de oxígeno, su fórmula química H2O. Y ese tipo de unión es más o menos tiene esta simetría, ¿cierto? Donde vemos aquí el átomo de oxígeno que está unido a estos enlaces, esta es la forma de representar el agua desde su punto de vista de su estructura molecular, hacia estos dos átomos de hidrógeno. Ese tipo de unión hace que tiene un nombre que se llama enlace covalente, que se llama un enlace así por tener esos electrones compartidos. Ustedes ven aquí, por ejemplo, vemos el átomo de oxígeno, ¿cierto? Donde están aquí estos electrones en la capa externa, compartiendo junto con estos electrones, el único electrón del hidrógeno, ¿cierto? En esta capa. Y vemos cómo se forman, digámoslo así, estos dos átomos de hidrógeno junto con este átomo de oxígeno. Vemos aquí cómo se comparten esos electrones así, formando este llamado enlace covalente. Los electrones se comparten junto dándole, digamos, esa configuración de esa simetría. Esto quiere decir que estos átomos de hidrógeno van a tener, digamos, cada átomo de hidrógeno va a tener, digamos, una relación mucho más estrecha con el átomo de oxígeno que entre los átomos de hidrógeno. Y por eso existe, digámoslo, esa simetría, esa, digamos, orientación espacial de la configuración de la molécula de agua. Como vemos aquí, por un lado,
que estos, digámoslo así, hidrógenos tienen una carga positiva, vemos por aquí por el lado del oxígeno, que tiene una carga negativa, digámoslo así, esa configuración espacial hacen que, digámoslo así, exista una especie de polaridad o una polaridad. Entonces, la carga positiva al lado de los hidrógenos le da esa connotación de tener ese lado positivo, la carga positiva, y del lado, digamos, negativo del oxígeno le da, digamos, esa otra elemento fundamental que es la llamada carga negativa, y esto en sí entonces le da lo llamado enlace covalente polar, y le da esa configuración, esa polaridad, por un lado positivo del lado de los hidrógenos y negativo del lado de los oxígenos. Eso es del lado del oxígeno. Eso es fundamental porque es importante entender esa polaridad porque nos va a permitir, digámoslo así, eh, tener presente cuál es el comportamiento del agua cuando está en no solamente la molécula ahí solitaria, sino cuando tiene enlace con otras moléculas de agua. Eso es un elemento fundamental y la polaridad hace parte de eso. Entonces, lo dicho, ¿no? Que dentro de esas propiedades que yo les estoy mencionando, entonces la molécula de agua en esa polaridad va a permitir entonces que se establezcan enlaces con otras moléculas de agua. Entonces, gracias a esa polaridad que yo les había hablado, ¿cierto? De aquí, de un lado por ahí positivo, otro lado negativo, se van a formar unos enlaces, unos puentes, ¿cierto? Por medio de unas fuerzas que van a permitir establecer unos enlaces como los vemos aquí en este grafiquito. Vemos, por ejemplo, una molécula del agua que está estableciendo un enlace con otra molécula de agua. Entonces vemos aquí la polaridad, ¿cierto? Negativa que le da el oxígeno junto con la positiva que le da el hidrógeno y se establece un enlace aquí. Miren ahora el oxígeno de esta molécula del agua que establece también un puente aquí, un enlace con este hidrógeno de esta otra molécula. Y así sucesivamente junto con otras y van creando esas redes para, digamos, tener esa especie de configuración, de establecer esos enlaces débiles que se forman con otra molécula. Esto, en apariencia, al llamarse enlaces débiles, es un poco engañoso porque realmente esto le da al agua en su estado, digamos, líquido, unas características físicas fundamentales como el calor específico. El calor específico, aquí, digamos, como recorderis, es el número de calorías necesarias para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado centígrado. O sea, ¿cuántas calorías yo voy a necesitar para que en 1 gramo de agua se me suba 1 grado centígrado? Entonces, el agua tiene un alto calor específico. Quiere decir que necesito una gran cantidad de calorías para que 1 gramo de agua suba 1 grado de temperatura. Eso tiene unas connotaciones importantes para la vida y para las adaptaciones bióticas. Así, si el agua tuviera un calor específico muy bajo o muy variable, entonces los organismos tendrían que estar lidiando con unos choques térmicos o unos cambios de temperatura bastante bruscos, o sea, bastante bruscos, bastante así abruptos, digámoslo así. Entonces, esto, la verdad, tiene como una especie de connotación fundamental porque el hecho de que el agua tenga, digámoslo así, esa estabilidad térmica, entre comillas, ha permitido, digamos, la adaptación de la vida en estos ambientes. Entonces, dicho esto, en ecosistemas como los lagos, los ríos, los mares, todos ellos realmente se necesita una gran cantidad de energía calórica, una gran cantidad de energía calórica para elevar su temperatura. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se construye, o sea, cómo el agua tiene esa propiedad, digamos, de construir esa red. Aquí lo vemos más en detalle y vemos que realmente se forma una gran red, una gran, digámoslo así, telaraña, ¿cierto? Que en sí involucra necesariamente ese proceso, ese contenido, digámoslo así, del agua, esa estructura molecular del agua que permite, digamos, entender la energía necesaria que se requiere para romper esos enlaces, para romper esa estructura, que es bastante alta. Eh, Obviamente entonces nosotros tenemos que pensar que si hablamos de esas propiedades físicas tenemos que hacer una relación con respecto a un elemento importante y es que hace referencia a, por ejemplo, la gran cantidad, por ejemplo, esa gran cantidad de moléculas o esas propiedades físicas del agua, nosotros cómo la relacionamos, por ejemplo,
entre la densidad y la temperatura, que son dos conceptos fundamentales para tener en cuenta cuando hablamos de las propiedades físicas del agua. Por ejemplo, en el agua, por ejemplo, esa relación que hay entre la densidad y la temperatura determina muchos aspectos fundamentales de la vida en los ambientes acuáticos y de muchos procesos. No solamente específicamente en ambientes acuáticos, sino también en ambientes terrestres. Entonces, muchos líquidos tienen una propiedad clara que a medida que, digámoslo así, baja la temperatura, a medida que disminuye la temperatura, ellos aumentan en densidad. Es decir, la relación de la masa sobre el volumen, digámoslo así, aumenta, ¿cierto? Tienen mayor densidad, mayor relación masa sobre volumen. Entonces, disminuye la temperatura, aumenta esa relación, mayor densidad, ¿cierto? Entonces, cuando llegan a un punto de congelación, muchos de esos líquidos llegan a un cambio de estado, ¿cierto? El mismo punto, la misma palabra le indica un punto de congelación. Hay un cambio de estado, ¿cierto? De líquido a sólido. Y ese cambio de estado, ¿cierto? Al llegar a ese punto de congelación, entonces la densidad de esa sustancia, de ese líquido, es mucho mayor en estado sólido que en estado líquido. Entonces, es una relación, digamos, que es fundamental porque los líquidos tienen ese comportamiento, excepto el agua, o sea, excepto el elemento fundamental de la vida, nada más y nada menos. O sea, líquidos que, por ejemplo, tú los enfrías, llegan luego, se congelan, se convierten en sólidos y son mucho más densos que cuando estaban en estado líquido. El agua no tiene ese comportamiento. Con el agua pasa que llega a cierta temperatura y ahí alcanza su máxima densidad. Pero luego sigue bajando la temperatura, se sigue enfriando y ya la densidad no sigue aumentando. Todo lo contrario, llega al máximo de densidad y luego empieza a bajar. La temperatura, el valor de temperatura por el cual nosotros podemos encontrar el agua que está a mayor densidad son los 4 grados centígrados. Ese es el mayor valor máximo de densidad. Entonces, aquí lo vamos a poder ver específicamente de lo que estoy hablando en esta gráfica. Miren aquí en esta gráfica cómo podemos relacionar la temperatura con respecto a la densidad, medida aquí en gramos sobre centímetro cúbico, ¿cierto? O gramos sobre mililitros, como ustedes lo quieran expresar. Igual es una unidad de masa sobre volumen, ¿cierto? Que es la relación de densidad. Entonces, temperatura, vamos a suponer que vamos a empezar por acá, estamos hablando del agua, ¿cierto? Estamos aquí hablando de unos 20 grados centígrados, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que estamos en un lago, en un ecosistema templado, o sea, bien al norte, y vemos, por ejemplo, cómo la temperatura va disminuyendo, ¿cierto? Va pasando de 20 a 16, va bajando la temperatura, a medida que va bajando la temperatura, la densidad, ¿cierto? Del líquido, en este caso del agua, va aumentando, o sea, está comportándose el agua como cualquier otro líquido. A medida que disminuye la temperatura, va aumentando la densidad, ¿cierto? Va aumentando la densidad. Este aumento de la densidad llega hasta un máximo cuando la temperatura llega a los 4 grados centígrados, ¿cierto? Llega a este valor máximo de densidad, a este valor de temperatura. Y luego cuando sigue bajando la temperatura hasta llegando a un punto prácticamente de congelamiento, punto de congelación, ¿cierto? Llega y va bajando la densidad y de ahí en adelante, en este proceso que va de cero a temperatura bajo cero, ¿cierto? A menos, o sea, temperatura negativa, hay un cambio abrupto en la densidad, o sea, una disminución grandísima en la densidad. Miren esta caída estrepitosa, ¿cierto? De la densidad prácticamente a estos valores y luego conforme sigue bajando la temperatura, llega, digamos, a tener un aumento, pero no a los valores que estaban cuando estaba a los 4 grados centígrados. Eso obviamente le da una importancia fundamental y si lo hablamos en términos ecológicos para la vida, es fundamental porque hace que, por ejemplo, esa relación de densidad con respecto a la temperatura se convierta en un elemento fundamental para la vida. Por ejemplo, eh, 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 recordemos, por ejemplo, en los procesos que se dan de congelación, por ejemplo, de ecosistemas acuáticos como los lagos, donde vemos, por ejemplo, que se congelan desde el punto de vista de la superficie del lago, ¿cierto? Una capa de hielo, ¿cierto? Sufre ese proceso de congelación, pero las temperaturas más favorables están en zonas más profundas, o sea, mucho más
digamos así, viable para la vida, en los estratos mucho más bajos, en las capas más inferiores. Entonces, esto se da obviamente por la configuración molecular del agua, que en estado sólido, digamos, tiene una estructura molecular distinta, como la podemos ver aquí en este grafiquito, más ordenada como en forma de red, y en estado líquido tiene una estructura molecular completamente distinta, o sea, más como, digámoslo así, apeñuscada, por decirlo de una manera coloquial. Miren que aquí está básicamente una organización molecular en forma como como tejido, como una red, un entramado. Aquí lo vemos así todo como apeñuscado, como ahí el mismo comportamiento de fluido. Y entonces en esa transición de agua a hielo vemos que permite que al ser la densidad mucho menor, podemos encontrar esta gran diferencia de densidad que permite obviamente elementos fundamentales en la vida y propiedades fundamentales que hace que, por ejemplo, una cosa muy distinta sería que, por ejemplo, estos grandes icebergs, por ejemplo, cayeran al fondo y no hubiera la posibilidad de que el hielo, por ejemplo, se formara en capas externas y las consecuencias que eso tendría, pues, para la vida, para los ecosistemas, ¿no? No solamente los de agua dulce, sino también los de agua salada. Entonces, ahí es necesario establecer esa relación fundamental entre lo que llamamos la temperatura y la densidad. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la estructura molecular del agua en estado líquido y aquí tenemos la estructura molecular del agua en estado sólido. Miren, por ejemplo, cómo llama bastante la atención este cambio, esa organización, esa configuración que es completamente distinta, ese entramado, por decirlo de una manera, miren aquí más regular, más organizado, o sea, completamente distinto cuando estamos hablando de esos dos estados y eso es fundamental para determinar esa relación que existe entre la densidad y la temperatura, el elemento fundamental cuando eso estamos hablando del agua, en ese sentido. Entonces, básicamente el agua en sí y entre esos enlaces va a formar lo que se llaman una serie de puentes de hidrógeno. Eso realmente, esa unión en ese estado, digamos, líquido, en estado sólido, está establecido fundamentalmente por esos puentes que se forman entre los hidrógenos, ¿verdad? Y esos puentes que también se forman con el oxígeno. Entonces, ese entramado determina, digámoslo así, una especie como de colchón o de amalgamiento ahí que ese entramado le da una especie de resistencia, ¿cierto? Molecularmente al agua. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la formación de esos puentes de hidrógeno y esas moléculas que se van adheriendo con bastante firmeza una de la otra, esas moléculas tienen una fuerza de adhesión entre ellas y obviamente resisten fuerzas externas, o sea, fuerzas que difícilmente van a tener que crearse ahí pues para romper los enlaces, ¿cierto? Y eso se llama cohesión. Entonces, ese proceso de cohesión, de ese entramado, esa conformación molecular en la configuración del agua le permite tener elementos fundamentales para la vida y que son elementos claves como la llamada tensión superficial. Entonces, la tensión superficial, por ejemplo, es un elemento fundamental porque es evidentemente esa resistencia que tiene al rompimiento de los enlaces en la configuración molecular del agua. Entonces tenemos ejemplitos así básicos que gracias a la tensión superficial, por ejemplo, se permite, por ejemplo, que muchos organismos, por ejemplo, como ciertos insectos acuáticos, puedan vivir, por ejemplo, en la película del agua, encima de la superficie del agua, en la película del agua, como muchos del orden hemíptera, por ejemplo, unos que se llaman gérridos, y que, digamos, gracias a esas tensiones, esas fuerzas, digamos, de esa tensión superficial, como vemos aquí, esas fuerzas en la superficie con respecto a estratos más inferiores, permiten que, por ejemplo, como si cuando uno, por ejemplo, tiene un globo, ¿verdad? Uno infla un globo y uno trata, por ejemplo, de ponerle el dedo así encima del globo y uno ve que hay como una resistencia, ¿cierto? Al globo, porque digamos está el aire contenido en el globo, ¿cierto? Y tú tratas ahí como de presionarlo, obviamente con mucho cuidado, y haces que, por ejemplo, él vuelva otra vez a su configuración original. Digamos que una manera de entender la tensión superficial es verlo de esa manera. Entonces, es como si tú trataras tratar de poner el dedo en el globo,
¿cierto? Y de presionarlo te vas a dar cuenta que luego después que quitas el dedo, él vuelve otra vez a esa configuración original. Entonces eso básicamente como para entender ese proceso que se llama tensión superficial, que es una característica física fundamental del agua. Y así como está la tensión superficial, está la viscosidad, que ahí ya no solamente tenemos que tener en cuenta las fuerzas moleculares que hay en el agua, sino que también tenemos que tener en cuenta la resistencia que tiene a la fricción. Entonces, digámoslo así, una fuerza necesaria para separar las moléculas y que un objeto pase a través de ese líquido. O sea, si un elemento es bastante viscoso, por ejemplo, una sustancia que tenga una mayor viscosidad, por ejemplo, la lava de un volcán, o la brea, por ejemplo, en ese estado cuando la brea está derritiendo y se está tratando de fluir una gran viscosidad, ¿cierto? El agua tiene, digamos, un valor de viscosidad que también es fundamental porque los organismos que viven en el agua han tenido que, obviamente, buscar adaptaciones con respecto a esas propiedades como la viscosidad. Entonces vemos que muchos organismos que acuáticos tienen digámoslo así, esa hidrodinámica, ¿cierto? Miren, por ejemplo, todos los, todos los ejemplos de peces que ustedes puedan encontrar, las diferentes adaptaciones que ellos tienen para reducir significativamente la resistencia del agua. Ni hablar de los insectos acuáticos también, toda la cantidad de adaptaciones, ese aplanamiento dorsoventral que tienen los organismos acuáticos para poder, digamos, reducir esas resistencias a esos elementos del agua como la viscosidad, esas propiedades como la viscosidad que van a permitir obviamente tener un grado, tener esas adaptaciones, ¿ya? Siguiendo entonces acá, a esta parte, entonces ya nos vamos a ir hacia un plano, ya no solamente hablando de propiedades superficiales, no nos vamos a quedar solamente en lo superficial, sino vamos a ver un poquito cómo, digámoslo así, cómo es el efecto ese que hay entre la luz y su variación con la profundidad en los ambientes acuáticos. Entonces, un elemento así básico para entender es que existe obviamente, así como la luz que penetra en un ambiente terrestre, ¿cierto? La cantidad de luz que cae en los ambientes terrestres es interceptada, ¿cierto? Por árboles, por plantas y la gran cantidad de luz que llega a la superficie del suelo es reducida porque fue interceptada por las nubes, por las plantas, por los edificios, o sea, por un montón de elementos que intervienen ahí en su paso. También la luz que entra al agua superficial también es reducida por dos elementos fundamentales. Primero por las partículas que están suspendidas en el agua, ¿cierto? Y el agua que también misma que ella absorbe la luz. Entonces, no se les olvide la clase de clima cuando hablamos del impacto que tiene la radiación solar con respecto a su efecto el elemento fundamental que es como el choque que tiene la radiación solar en la superficie terrestre, llámese tierra, llámese agua, o sea, parte de la radiación que cae, por ejemplo, en un ecosistema acuático, es reflejada, pero otra es absorbida. Una, por ejemplo, es de pronto absorbida por partículas que están suspendidas, ¿cierto? Todo lo que está suspendido en el agua, ya sea biótico, abiótico, o sea, vivo o no vivo, ¿cierto? Una parte puede reflejarlo, otra parte puede absorberlo, por ejemplo, las algas, tanto macroscópicas como microscópicas, absorben, ¿cierto? Esa luz o partículas que están suspendidas como sólidos suspendidos, por ejemplo. Entonces, una relación fundamental que nosotros podemos encontrar en cuanto al porcentaje de luz que cae en la superficie con respecto a la profundidad en metros es que existe una especie de disminución en términos de porcentaje con respecto a la profundidad. Es decir, que a medida que aumenta la profundidad, disminuye la cantidad, el porcentaje de luz hacia la zona más profunda. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, cualquier ecosistema acuático, aquí de 0 a 100 metros, por ejemplo, vemos que aquí en la superficie el valor de la porcentaje de luz incidente es del 100%, aquí en la superficie. Pero conforme nosotros vamos bajando, aumentando en profundidad, ¿cierto? Vamos bajando la zona, vamos hacia, digamos, la zona más profunda, nos vamos a dar cuenta que el porcentaje de luz que llegó a la superficie disminuye considerablemente. Mira, aquí ya llegamos aquí a la mitad, que es el
50 metros, ¿cierto? Nos faltarían otros 50 y ya el porcentaje de luz está en el 20%. Entonces, eso obviamente tiene unas consecuencias fundamentales para la vida, ¿cierto? Porque es evidente suponer que gran parte de los procesos donde se da una dependencia altísima de la luz van a estar en estas primeras capas superficiales en los ecosistemas acuáticos. Y aquí se van a dar muchos procesos fundamentales, por ejemplo, como la fotosíntesis. Entonces, es evidente hacer la relación de que para la fotosíntesis se necesita la luz. Entonces, eh, es necesario hacer la relación de que aquí los procesos van a disminuir notablemente y aquí no vamos a encontrar procesos, digamos, fotosintetizadores, así que en sí, digámoslo así, sean parte de estos procesos en las capas más profundas de cualquier ecosistema acuático. Entonces ahí hay una relación, prácticamente entonces aquí cuando estamos llegando a 100 metros, entonces vamos a encontrar ya prácticamente un 0% de incidencia de la luz. Entonces aquí ya no va a haber procesos donde la luz sea fundamental, todo lo contrario, procesos diferentes como eh, descomposición o quimiosíntesis, otros procesos completamente distintos que no involucran la dependencia de la luz, ¿ya? Así como la luz, digámoslo así, se difumina, ¿cierto? Se queda reflejada y queda, digámoslo así, su incidencia disminuye con la profundidad, así también se da un proceso, digámoslo así, de lo que se llama transmitancia, es decir, la transmisión de la luz, digámoslo así, se divide dependiendo en el espectro electromagnético en cuanto a ese espectro de luz visible va a tener una incidencia distinta en ese, digámoslo así, espectro electromagnético en términos de longitud de onda. Entonces, recuerden cuando hablamos de la luz, de las propiedades de la luz en la clase de clima, estábamos hablando que existe un espectro visible que tiene, digamos, una coloración de esa luz visible dependiendo de las longitudes de onda que estos tengan y que esa transmitancia obviamente va a determinar que ciertos, por ejemplo, dependiendo de ese, digámoslo así, de esas longitudes de onda en ese espectro, van a haber, por ejemplo, una incidencia, van a absorber mucho más, perdón, unos espectros de luz que otros, unos elementos de la luz que otros. Entonces, la luz roja, la luz naranja, por ejemplo, son absorbidos en zonas de baja profundidad en la superficie de los ecosistemas acuáticos, son principalmente absorbidos. Mucho mayor transmitancia van a tener la luz amarilla, la luz verde o la luz azul. O sea, digámoslo así, que en el espectro electromagnético recuerden que la luz no es un solo paquete, no es un solo componente, sino que dependiendo de las longitudes de onda, ¿cierto? Y de esas longitudes de onda, la luz se divide en diferentes, digámoslo así, paquetes de energía que van a tener diferentes longitudes de onda y esas diferentes longitudes de onda tienen unas categorías y los colores que nosotros conocemos. Entonces, dependiendo, digamos, de ese tipo de luz, de esa transmitancia, nosotros vamos a tener que pensar o necesariamente analizar que eso obviamente va a tener unas consecuencias fundamentales para la vida, porque obviamente los organismos que dependan de la luz, por ejemplo, van a tener que tener presente que van a existir unas adaptaciones, por ejemplo, para absorber ciertas longitudes de ondas con respecto a otras. Entonces es un asunto mucho más complejo que simplemente hablar de la luz y su incidencia en los ecosistemas acuáticos, sino que va a determinar la cantidad en el espectro electromagnético, cuáles van a incidir más en ciertas zonas que en otras, dependiendo de la profundidad. Entonces aquí tiene que haber, digamos, ciertos organismos que, por ejemplo, asimilen estas longitudes de onda y si no, pues no van a poder, digamos, obtener energía para procesos fotosintéticos, ¿ya? Porque, digamos, la transmitancia aquí del rojo y el naranja se fue prácticamente todo aquí en esta zona superficial. Entonces eso es fundamental para tenerlo en cuenta en las adaptaciones que tienen los organismos y el elemento fundamental para la vida. Así entonces, como varía la luz y su transmitancia, también varía la temperatura. Entonces vamos a encontrar que la temperatura tiene una variación con respecto a la profundidad. Esta variación básicamente está determinada de la siguiente manera.
Entonces, nosotros al seguir aquí revisando la relación que existe entre la temperatura con la profundidad, nos damos cuenta que este perfil aquí de temperatura con respecto a la profundidad nos recuerda lo que observábamos con respecto a la disminución exponencial que existe con la incidencia de la luz y la misma profundidad. Entonces, hay una, digámoslo así, una similaridad, una similitud ahí entre estos perfiles. Entonces nos damos cuenta aquí, por ejemplo, cómo se dan las variaciones de temperatura con respecto a la densidad y a la temperatura, o sea, digamos la relación, perdón, profundidad, temperatura y densidad. Y observamos cómo, por ejemplo, vemos esa disminución de la temperatura a medida que nosotros aumentamos en profundidad, ¿cierto? Y luego, digamos, se da, digamos, una zona donde hay un cambio rápido de la temperatura, una disminución significativa, bastante, digámoslo así, rápida y desde el punto de vista de ese comportamiento exponencial. Y luego se da, digamos, una disminución hasta cierto punto y conforme nosotros aumentamos en profundidad, se da digamos que se mantiene ese valor cercano de temperatura en estas tres zonas que nosotros podemos distinguir en esa variación. Tenemos una zona que se llama el epilimnium, una que se llama la termoclina y otra que se llama el hipolimnium. Entonces tenemos aquí el hipolimnium como una capa donde la temperatura es cálida, donde tenemos temperaturas cálidas, la densidad del agua es baja en esa zona del agua superficial, en la superficie. Luego entonces vemos una zona donde la temperatura cambia rápidamente, o sea, el cambio es abrupto y esta zona se les conoce como la termoclina. Y luego debajo de la termoclina tenemos aguas frías con una densidad alta, aguas profundas y ese se le llama el hipolimnio. Entonces tenemos estas tres zonas que son importantes y que están determinadas por esta variación que da en la temperatura y que distinguen notablemente a estas tres zonas, tres capas en un perfil de profundidad en los ecosistemas acuáticos. Entonces, vemos que, por ejemplo, recuerden que estábamos estableciendo la relación de la densidad con la temperatura en el agua. Vemos que las aguas cálidas a la mayor temperatura, la densidad es mucho menor. O sea, el aumento de la temperatura hace que la densidad sea mucho menor y esto hace que estas aguas cálidas estén aquí en la superficie, ¿cierto? Como lo vemos acá en este llamado epilimnio versus cuando entonces ocurre un cambio abrupto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos este cambio que está, póngale por ahí, no sé, 18 grados. Miren este cambio abrupto de temperatura aquí que está alrededor de los 18 grados, que llega hasta aquí, no sé, por ahí 6 7 grados. 6 grados, ese cambio abrupto de temperatura, esa zona rápida que se le llama termoclina, y luego aquí digamos, una zona más estable donde las aguas son más frías y recuerden que a medida que disminuye la temperatura aumenta la densidad. Entonces tenemos un elemento ahí fundamental donde podemos distinguir estas tres grandes zonas. Eso es importante tenerlo presente porque eso a la final nos implica necesariamente que los organismos tienen que, digámoslo así, adaptarse a esas condiciones donde podemos encontrar esas separaciones de estas tres grandes capas. Y aquí, por ejemplo, no hay una mezcla entre estas masas de agua, están evidentemente estratificadas. Evidentemente vamos a encontrar que muchos materiales, elementos aquí fundamentales, nutrientes que están en estas zonas no van digámoslo así, a ser intercambiados con las capas más superficiales. Entonces, en este momento podemos distinguir estas tres grandes zonas. Evidentemente, es necesario tenerlo ahí en relación con la densidad y vemos, por ejemplo, cómo las densidades aquí son bastante bajas, o sea, esta agua tiene una baja densidad y, por ejemplo, por esa razón está en esta parte superficial, o sea, aguas de baja densidad son bastante cálidas, digámoslo así, y están a estos valores de densidad. Conforme nosotros pasamos entonces la termoclina, ya pasamos a aguas más frías con unas densidades mucho más altas y miren notablemente cómo va a medida que vamos en profundidad aumenta notoriamente
la densidad. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar de una manera bastante evidente y marcada en aquellos ecosistemas acuáticos donde hay estacionalidad, es decir, donde tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Evidentemente no lo vamos a encontrar marcado, así tan marcado en ecosistemas del trópico, como en ambientes tropicales como el que nosotros nos encontramos. Entonces aquí evidentemente nosotros podemos tener esa relación de la profundidad, ¿cierto? Con respecto a esa variación de la temperatura y nos damos cuenta cómo encontramos que en estaciones, por ejemplo, en la estacionalidad, conforme nosotros vamos cambiando de estaciones, vemos, por ejemplo, como en la estación del invierno, ¿cierto? El perfil de temperatura es este, como lo vemos acá en este color azul, ¿cierto? Este sería el perfil de temperatura con la profundidad con respecto al invierno y miren cómo sería en la transición, por ejemplo, partiendo, por ejemplo, si partimos del verano, del otoño, perdón, hacia el invierno, vemos que este es el perfil de temperatura del otoño. Si ven que prácticamente es casi una línea recta aquí en color rojo. Después del otoño viene el invierno, o sea, se baja, se disminuye la temperatura. Entonces, obviamente, las aguas superficiales van a llegar al punto de congelación, o sea, van a llegar aquí cerca a los 0 grados, exactamente en los 0 grados, ¿cierto? Y van a tener, digamos, este perfil. Entonces la transición María iría del otoño al invierno. Cuando nosotros tenemos un perfil de temperatura así, básicamente, miren aquí una línea vertical, vamos a encontrar que y podemos suponer que las masas de agua de diferentes estratos, diferentes capas, se mezclan unas con otras. O sea, puede haber una mezcla, si digámoslo aquí, no hay nada que impida aquí, por ejemplo, en el caso del otoño, donde no hay ninguna capa de hielo en la superficie del agua, vamos a ver que por acción del viento va a haber una circulación del agua y una recirculación y una, digamos, una inyección de nutrientes y de elementos que están aquí en las capas más profundas hacia las capas más superficiales. Esto obviamente garantiza que esta mezcla del agua de estas diferentes capas sea importante porque va a ser un aporte de elementos esenciales como ciertos nutrientes que van a depender de la vida de los organismos que estén aquí en estas capas superficiales, ¿cierto? Entonces, vamos a poder, digamos, eh, tener claridad acerca de estos perfiles de temperatura y la relación que existe entre la probabilidad o la posibilidad de mezcla de las masas de agua en las diferentes capas. Si ya nos vamos entonces después de la transición de otoño hacia el invierno y después del invierno llega la primavera y después de la primavera llega el verano, vemos por aquí, por ejemplo, el invierno hacia la primavera, esa transición, cómo aumenta la temperatura, ¿cierto? Entonces el perfil de temperatura de primavera sería este que tenemos aquí en verde, ¿cierto? Y vemos un aumento, ¿cierto? Un aumento de la temperatura y vemos ya cómo va marcándose, digamos, cierta disminución, cierto comportamiento exponencial, ¿verdad? Pero no tan marcado como lo veríamos en la transición eh, primavera-verano, como lo vemos acá. Es evidente como en el verano, aquí en color amarillo, se marca notoriamente el perfil de temperatura, esa disminución, ese comportamiento exponencial, y aquí cómo se distingue la termoclina, ¿cierto? Esa zona rápida de transición, de disminución de la temperatura con respecto a la profundidad y ya podemos establecer claramente las tres famosas capas, el epilíneo, la termoclina y el hipolíneo en este perfil de temperatura. Les recuerdo, esto es un elemento característico de donde hay estaciones, ¿cierto? Donde están la estacionalidad bastante marcada. No ocurre, por ejemplo, en nuestros ambientes donde, digamos, tenemos ciertas variaciones de temperatura, pero podemos tener cierta estabilidad. En ecosistemas como los nuestros, podemos tener perfiles de temperatura mucho más altos, es decir, los valores no pueden estar de pronto entre 10, sino que tendríamos que ir por acá hacia los 20 y pico, 25, o sea, mucho más alto, no tendríamos aguas tan frías, nos tendríamos que desplazar un poquito hacia la derecha, ¿cierto? Y podríamos tener de pronto tal vez un perfil muy parecido al que se encuentra aquí, quizás en la primavera o en el otoño, o sea, donde hay una circulación permanente de las distintas capas de agua. Podría estar, digamos, entre esa transición, variar entre el perfil de temperatura que vemos en otoño y el perfil de temperatura
que vemos aquí en primavera, ¿cierto? Otro elemento fundamental, ¿cierto? El elemento que hay que tener muy presente con respecto en los ambientes acuáticos es el oxígeno. Entonces el oxígeno tiene un proceso de difusión que se da desde la atmósfera hasta las aguas superficiales por el mismo elemento fundamental de esa difusión, que es esa tendencia de las moléculas digamos, que tienen ese comportamiento de moverse de una región de alta concentración a una región de baja concentración. Es un elemento en física fundamental, un proceso de difusión. Lo mismo entonces pasa con la difusión del oxígeno entre la atmósfera y los ecosistemas acuáticos. O sea, realmente la difusión del oxígeno se da así porque va a pasar de regiones de alta concentración a, a regiones de baja concentración. Eh, Lógicamente, el agua, las aguas superficiales estarán en contacto permanente con la atmósfera, ¿cierto? Intercambian gases. De los gases fundamentales que intercambian está el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esa interacción agua superficial, atmósfera, queda de manifiesto al evaluar, al revisar que estos dos elementos fundamentales, como el oxígeno y el dióxido de carbono, hacen parte de esa transición o de ese intercambio de gases que están entre estos dos reservorios, digámoslo así. Entonces, como estamos hablando de gases, ¿cierto? Estamos hablando que y gases que se disuelven en el agua, o sea, que están en contacto con el agua, efectivamente tenemos que tener en cuenta esa solubilidad, porque si estamos hablando de gases tan importantes como el oxígeno, que obviamente depende de la vida, o el dióxido de carbono, que también es fundamental para la vida, al hablar de esos gases disueltos en el agua tenemos que tener presente el comportamiento de esos gases, tanto de esos dos fluidos, digamos, en términos de sus propiedades físicas. Entonces podemos encontrar que esa solubilidad de esos gases generalmente van en función de tres variables fundamentales, tres factores importantes: la temperatura, la presión y la salinidad. Entonces, digámoslo así, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, dependiendo de la temperatura del agua, por ejemplo, si tenemos así de manera cualitativa aguas frías o aguas cálidas, vamos a encontrar unas diferencias en la solubilidad. Es decir, la saturación de oxígeno, por ejemplo, va a ser mucho mayor en aguas frías que en aguas cálidas. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener una disminución de la solubilidad, o sea, la solubilidad va a disminuir con el aumento de la temperatura. O sea, si aumenta la temperatura, eh, digámoslo así, va a haber una disminución en esa solubilidad. Entonces, quiere decir que ahí va a haber una diferencia ahí dependiendo de la temperatura del agua, la probabilidad de que esa agua tenga una saturación en cuanto a las concentraciones de oxígeno, ¿cierto? Entonces, es un elemento fundamental porque obviamente las demandas de oxígeno, las concentraciones de oxígeno y su variabilidad van a ser fundamentales para poder determinar o establecer la supervivencia, ¿no? Las adaptaciones de estos organismos a los procesos a todos los procesos, y el oxígeno como elemento fundamental para la vida. Este, si hablamos entonces en términos de presión atmosférica y salinidad, vamos a encontrar que va a haber una mayor solubilidad cuando aumenta la presión atmosférica. O sea, mayor presión atmosférica, una mayor solubilidad. Y va a haber una disminución con el aumento de la salinidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos, por ejemplo, estamos evaluando la concentración de oxígeno o su solubilidad en lagos en un perfil, por ejemplo, de elevación a diferentes altitudes, o sea, donde la presión atmosférica, ¿cierto? Puede ir, digamos, disminuyendo. Vamos a encontrar que los lagos que están a mayor presión atmosférica, o sea, en las zonas bajas, van a tener una mayor solubilidad que en las zonas altas donde, digámoslo así, la presión atmosférica va a ser menor. Entonces lo mismo pasa con la salinidad. Digamos, si nosotros vemos diferentes ecosistemas acuáticos y vemos la solubilidad del oxígeno, a medida que va aumentando la salinidad, mayor salinidad, vamos a encontrar que la solubilidad es mucho menor. Entonces, esa difusión, digamos, del oxígeno obviamente depende del contacto que exista permanente de estas aguas superficiales con la atmósfera. Entonces, en ese proceso,
esa dependencia del oxígeno va a estar, digamos, el agua va a depender, digamos, del oxígeno y su fuente de oxígeno va a ser a través de la atmósfera por medio de la difusión, pero también a través de los organismos fotosintéticos que obviamente siempre que haya disponibilidad de luz, ¿cierto? Vamos a tener el oxígeno como producto de la fotosíntesis. Entonces, estos ecosistemas acuáticos van a depender de ese intercambio de gases o de solubilidad, o sea, esa interacción ahí que hay entre esos dos reservorios, agua superficial y atmósfera, y procesos fotosintéticos, ¿cierto? Sin embargo, como estamos hablando de gases que se van a estar en contacto con el agua, que se van por el proceso de difusión, en esa transición de estos dos fluidos es mucho más lento. O sea, el aire es un gas, es un fluido, ¿cierto? O sea, tiene esa característica de fluido en términos de física y el agua también. Entonces, al entrar eso en contacto, el proceso de difusión va a ser mucho más lento, muchísimo más lento. Miren, por ejemplo, este dato que dice que la difusión de los gases es 10.000 veces más lento en el agua que en el aire. O sea, esa difusión, de esa transición digámoslo así, de que los gases se diseminen, ¿cierto? O se disuelvan en el agua va a ser mucho más lento porque el agua es más viscosa, más densa, entonces eh, puede convertirse, digamos, la presencia, la concentración o la disolución de los gases como el oxígeno o el dióxido de carbono en una limitante para los ecosistemas acuáticos. Entonces vemos, por ejemplo, esta comparación aquí bastante chévere con respecto a un perfil de temperatura, como lo habíamos evaluado con respecto a la profundidad. Aquí sí, simplemente parecido a la gráfica que mostré anteriormente, solo que la temperatura la ponen aquí abajo. Recuerden que en la pasada gráfica la temperatura estaba volteada, o sea, la gráfica está como patas para arriba, o sea, así, con cabeza abajo, digámoslo así. Y aquí está la temperatura, el perfil de temperatura y está la profundidad y vemos, por ejemplo, los perfiles que ya les había comentado lo mismo. Simplemente miren, por ejemplo, cómo varía la concentración, las concentraciones de oxígeno, por ejemplo, en partes por millón con respecto a la profundidad de acuerdo a la estacionalidad. Entonces vemos, por ejemplo, en esa transición que habíamos hecho la vez pasada, por ejemplo, de otoño a invierno, por ejemplo, vemos cómo en el otoño, ¿cierto? Tenemos, digámoslo así, una estabilidad en las concentraciones de oxígeno en las diferentes capas, en las diferentes profundidades. Entonces, miren cómo está perfectamente aquí orientado básicamente en toda una línea vertical, ¿cierto? De una concentración bastante estable de oxígeno junto a estos valores en el otoño. Miren aquí, si nos vamos al invierno, donde las temperaturas son mucho más bajas, ¿cierto? En la superficie, como se ve aquí, y que va aumentando, o sea, en este perfil de temperatura que lo vemos con el invierno, esta es la temperatura, y vemos, por ejemplo, como aquí aguas mucho más frías, ¿cierto? Incrementan la solubilidad del oxígeno. O sea, miren que aquí los valores de oxígeno son mucho más altos que puede haber, por ejemplo, en la superficie. Miren lo interesante de que podemos encontrar en este perfil de concentración de oxígeno con respecto a, digámoslo así, a las zonas más, digámoslo así, superficiales, ¿cierto? Hacia las zonas más profundas, en esa variación de la profundidad. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que aguas mucho más frías incrementan esa solubilidad. Obviamente, si estamos en la superficie y estamos en invierno, está entonces la formación de hielo, ¿cierto? Hielo en la superficie del ecosistema acuático en mención. Pero entonces eso hace que también si nos imaginamos una capa de hielo, obviamente eso puede tener consecuencias porque va a disminuir la difusión, se reduce notablemente la difusión de oxígeno de la atmósfera al ecosistema acuático, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, ese elemento en cuestión cuando hablamos de las variaciones de oxígeno con respecto a la profundidad en invierno. Entonces, ahí de qué va a depender, básicamente va a depender
que, digamos, digamos, van a tener, los organismos tienen que lidiar con ciertas adaptaciones para disminuir sus demandas metabólicas, ¿sí? Sus demandas de oxígeno, sus demandas de luz, porque obviamente el invierno es un proceso donde, digamos, se reduce notablemente. Sin embargo, miren que, por ejemplo, en este perfil de oxígeno en invierno no tiene valores así, digamos, catastróficos, salvo en las zonas más profundas. Entonces acá, por ejemplo, tiene valores bastante altos de oxígeno, miren acá, de 12, que luego se va reduciendo, ¿cierto? Hasta valores de 10 y luego va teniendo una reducción significativa en las zonas más bajas, las zonas más profundas, que van hacia llegando a los valores de 4 partes por millón. Entonces, eso en la transición otoño-invierno. Si nos vamos en la transición primavera-verano, ¿cierto? Que vemos acá, vemos, por ejemplo, como en primavera, ¿cierto? Las concentraciones de oxígeno también son bastante, digámoslo así, buenos, a valores de 10 partes por millón, que son valores bastante buenos de oxígeno, pero conforme vamos bajando, vamos yendo hacia zonas más profundas, pueden llegar a una reducción de 6. Sin embargo, digamos que hay una, digamos, la variabilidad no es tan alta si lo comparamos en la transición hacia el verano. Entonces, en el verano, en este perfil de oxígeno de verano, miren cómo, por ejemplo, los valores están cercanos a 8, ¿cierto? Y luego aquí hay un incremento en la concentración, un poquito, un aumento, ¿cierto? Y luego una reducción exponencial totalmente significativa, estrepitosa de la concentración de oxígeno con respecto a la profundidad, llegando a valores completamente de hipoxia, es decir, esa palabra hipoxia que quiere decir, digamos, una reducción, ¿cierto? Significativa en las concentraciones de oxígeno en estas zonas aquí más profundas. Entonces ahí la alerta ahí va a ser, pone, digámoslo así, resalta el hecho de que en verano, ¿cierto? En estas zonas, en estos ecosistemas, en estos ambientes acuáticos, van a estar experimentando reducciones significativas de oxígeno y el perfil de temperatura va a ser importante porque si se forma, digamos, esa termoclina y esa separación, digámoslo así, de esas capas, evidentemente es muy difícil, por ejemplo, encontrar que en estas zonas más profundas vayamos a encontrar procesos fotosintéticos o organismos que dependan de luz y de oxígeno, porque no hay posibilidades ahí. Y entonces vamos a encontrar otros procesos completamente distintos como descomposición de la materia orgánica, más si nosotros hacemos una relación, por ejemplo, fotosíntesis y respiración, aquí en esta zona más baja, la relación fotosíntesis y respiración va a ser distinta, o sea, va a haber una mayor tasa de respiración que una mayor tasa fotosintética, por esa ausencia, digamos, de luz y de oxígeno, ¿cierto? Entonces, eso es un elemento a tener en cuenta, mientras que en la zona superficial, en las capas más superficiales, vamos a encontrar el efecto contrario. Si hacemos la relación fotosíntesis y respiración, vamos a encontrar que va a haber una mayor tasa de respiración, de fotosíntesis, una mayor tasa fotosintética que una mayor tasa de respiración en las capas más superficiales. ¿Por qué? Porque hay disponibilidad de luz, hay disponibilidad de oxígeno, que es un indicador que están generando ese oxígeno como producto de la fotosíntesis. Y todo eso va a ser un elemento a considerar cuando nosotros hablamos de la relación temperatura, oxígeno y su perfil en cuanto a la profundidad en estos ecosistemas acuáticos. Eso, estamos hablando de ecosistemas de agua dulce, o sea, lagos, ¿cierto? Principalmente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los océanos, ¿cierto? Entonces podemos encontrar acá una relación de profundidad, obviamente miren los valores mucho más altos en metros, o sea que estamos hablando de océanos y vamos a encontrar un perfil como este que estamos describiendo acá, donde vamos a ver en las zonas superficiales una disminución, ¿verdad? En las concentraciones de oxígeno hasta cierto punto, ¿cierto? Partiendo de aquí. Y luego hay una zona, una capa donde se da un aumento significativo, bastante importante, inclusive muchísimo más un valor de oxígeno muchísimo más alto de lo que podemos encontrar acá en la parte superficial donde supuestamente aquí tenemos la atmósfera y en intercambio permanente, en difusión permanente. Entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿por qué vamos a encontrar valores mayores de oxígeno aquí que incluso en las mismas aguas superficiales? Yo quiero que alguien de pronto el viernes me diga cuál es la explicación a esto, por qué vamos a encontrar mayores valores de oxígeno aquí en zonas más
en estratos más bajos, en capas más bajas de profundidad en el océano, que incluso en contacto permanente con la atmósfera. ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Por qué? Entonces, aquí va bajando, ¿cierto? Va a unas fluctuaciones aquí, luego tiende a estabilizarse, ¿cierto? En cierta medida, hasta valores cercanos a 5, aquí lo midieron en centímetros cúbicos por litro de los valores de oxígeno, y entonces podemos encontrar, digamos, ese perfil diferencial en cuanto a las concentraciones de oxígeno. Eh, en cuanto a esto que nosotros habíamos marcado de la estacionalidad, obviamente tenemos que eliminarlo en los ecosistemas tropicales, pero no quiere decir que en los ecosistemas tropicales vamos a encontrar valores de oxígeno estables a lo largo de un perfil de profundidad. No, o sea, podemos encontrar variaciones, por ejemplo, disminuciones o disminuciones significativas conforme a la profundidad, porque también recuerden que la concentración de oxígeno también va a disminuir porque también depende de la luz y de los organismos fotosintéticos que estén ahí presentes, entonces que estén presentes, y obviamente eso va a ser un factor que va a ser importante y a tener en cuenta. No caigamos en el error de pensar de que como los ecosistemas acuáticos tropicales son, digámoslo así, en cierta medida estables, vamos a tener perfiles parecidos a los que están aquí en otoño digamos aquí marcados en el otoño, en este ecosistema aquí o en la primavera. O sea, no van a tener esa transición. Podemos tener un perfil parecido, por ejemplo, al del verano, porque podemos tener lagos en ecosistemas tropicales como los nuestros, que por ejemplo hay una mayor obstrucción, hay una mayor sólidos suspendidos, o sea, elementos que limiten la presencia, el perfil digamos, de profundidad con respecto a la luz, la disponibilidad de luz, y eso va a tener unas consecuencias. Y a la final también la ausencia de luz va a ser determinante para la posibilidad de que haya oxígeno. Igual si el oxígeno se difunde por la atmósfera, ¿cierto? Va a tener una influencia en las capas superficiales, pero pues va a ser mucho más lento para que ese oxígeno esté disponible a capas más profundas. Sin embargo, si hay una mezcla, ¿verdad?, de las masas de agua, sí se puede dar, digamos, ese recambio, y esa disponibilidad de oxígeno puede estar presente en todo el perfil de profundidad del ecosistema en mención. Entonces va a haber ahí unas dependencias. Y para, digamos, tocar el último elemento fundamental en cuanto a gases importantes que dependen, digamos, la vida en los ecosistemas acuáticos, tenemos el dióxido de carbono, ¿no? El CO2, que es un elemento fundamental en la atmósfera, está presente en la atmósfera. Recuerden los componentes fundamentales que hay en la atmósfera, que tenemos los elementos que están en el aire, que hacen parte de la atmósfera. Entonces está el nitrógeno en forma gaseosa, el vapor de agua y el CO2, o sea, son elementos y otros gases, por ejemplo, que hacen parte de los procesos industriales, pero que van a ser fundamentales para la vida, el oxígeno y el CO2. Aquí está el segundo elemento fundamental, que también lo mismo, va a tener digámoslo así, una fuente importante es la atmósfera y su proceso de difusión a través de ese cambio, esa diferencia de concentraciones, ¿cierto? Entonces, esa agua, pues el agua, los ecosistemas acuáticos tiene realmente una alta capacidad para absorber ese dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un elemento abundante tanto en el agua dulce como en el agua salada. Cuando entra en contacto el CO2 con el agua, sufre un proceso, digámoslo así, de, de- de disolución. O sea, el CO2 disuelto en el agua sufre unas transformaciones químicas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que el CO2 en contacto con el agua forma el conocido ácido carbónico, que se simboliza aquí como H2CO3. ¿Cierto? Esta reacción química es reversible, es decir, el CO2 más agua puede dar como producto el ácido carbónico, pero el ácido carbónico también, dependiendo de las variaciones que podemos encontrar en el pH, puede, digamos, tener un proceso de disolución y dar como producto el CO2 más el agua. Ese ácido carbónico también tiene la capacidad, dependiendo también del pH como un elemento fundamental, de liberar un protón, o sea, de disolverse y convertirse y dar como producto el ion bicarbonato y un protón, como lo vemos acá.
¿cierto? Entonces vemos un proceso ahí de disolución que esto hace que se libere un protón que, si recordamos, estos protones de hidrógeno son fundamentales para determinar lo que se conoce como el pH del agua. Y si ustedes recuerdan la definición de pH, se parte de esa, digamos, concentración de hidrogeniones que están presentes en el agua que determina en cierto grado la capacidad que tienen, digamos, de determinar si el agua está hacia un grado de acidez o son valores neutros, o sea, valores alcalinos, ¿cierto? Asimismo, ese ion bicarbonato también tiene la misma capacidad de liberar un protón dependiendo de esos valores de pH y esa liberación de ese protón da como origen, como lo vemos acá, ese ion bicarbonato en ese proceso de disolución libera un protón y se genera un ion llamado ion carbonato, que es el que tenemos aquí, CO3, 2 Entonces son iones, recuerden, porque estamos hablando de que son elementos que tienen una carga, ¿cierto? Llámese positiva o negativa, ¿cierto? Si estamos hablando de cargas positivas, estamos hablando de cationes. Si estamos hablando de cargas negativas, estamos hablando de iones, de aniones. Y si estamos hablando de cualquier carga, llámese positiva o negativa, después que tenga una carga, se llaman iones, ¿cierto? Entonces, repito, carga positiva, catión, carga negativa, anión, y ambos ión, ¿cierto? Entonces, hacen parte de estos elementos fundamentales que en el agua van a tener diferentes comportamientos dependiendo del pH o de la demanda que pueda haber en las concentraciones de CO2. Por ejemplo, la ecuación puede irse para la izquierda o para la derecha dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, si por ejemplo nosotros, digamos, tenemos, por ejemplo, una alta concentración, por ejemplo, de ácido carbónico, ¿cierto? Como se llama aquí, este elemento que tenemos acá, H2CO3, ácido carbónico, y hay una, digámoslo así, una disminución, o sea, un desequilibrio. Es decir, estas ecuaciones, si ustedes recuerdan de su química, tienen un comportamiento de que están en equilibrio. Es decir, que cuando hay un exceso, digámoslo así, de uno de los elementos, se desbalancea la ecuación va a tratar, digamos, de el agua, perdón, este ácido carbónico va a disolverse y va a liberar CO2 más agua y va, digamos, a compensar el déficit de CO2 que puede haber aquí. Y pasa lo contrario, si hay, digamos, demasiado ácido carbónico, o sea, una alta concentración de ácido carbónico, ¿cierto? Y digamos, poco iones bicarbonatos, entonces ahí se desbalancea como si fuera una balanza, ¿cierto? Se desbalancea la ecuación, entonces nuevamente se libera, se disocia y nuevamente vuelve otra vez a las concentraciones para que haya una proporcionalidad en cuanto a la concentración de CO2, de iones carbonatos y de bicarbonatos. O sea, son elementos que tratan de mantener o mantienen un equilibrio, por decirlo de esa manera. Entonces, ese sistema de lo que es el dióxido de carbono, el ácido carbónico y el bicarbonato es complejo, pero eso, digamos, es un sistema que que permanece en equilibrio. Entonces, lo que les decía, si yo entonces removemos el CO2 del sistema, removemos todo el CO2, va a haber un desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio hace que los iones empiecen a producir ese CO2 para que se balancee la ecuación. Entonces, si nosotros removemos ese CO2, entonces va a haber ahí entonces notablemente ese desequilibrio y estos iones se van a encargar de, digámoslo así, asociarse. Entonces estos iones bicarbonato se unen a estos protones para formar iones bicarbonato. Esos iones bicarbonato, o sea, como si nos viniéramos para acá, para este lado, y fuéramos así en zigzag. Entonces iones carbonatos se asocian con los protones para formar iones bicarbonato. Esos iones bicarbonato se asocian con otro protón para formar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, ¿cierto?, da como producto CO2 más agua, o sea que da ese grado que se llama lo reversible, ¿cierto? Dependiendo de las circunstancias. Entonces, para que las ecuaciones se balanceen. Entonces, dependiendo de esas reacciones químicas, nosotros vamos a tener en cuenta lo que nosotros llamamos unas reacciones químicas para producir y absorber hidrogeniones para nosotros determinar elementos fundamentales en el agua como su acidez. Entonces, si nosotros medimos, digamos, esa producción o esa absorción de hidrogeniones, como lo vemos en esta ecuación, nosotros tenemos ahí una medida
de hidrogeniones libres, que su abundancia va a determinar la acidez que podemos encontrar en el agua. Si las soluciones, digamos, tienden a ser más alcalinas, entonces vamos a encontrar realmente entonces aquellas que van a tener un gran número de hidroxilos y muy pocos iones hidrogenol, y muy pocos hidrogeniones. Entonces, esa relación entonces de los hidroxilos con respecto a los hidrogeniones va a dar que si son abundantes los hidroxilos, entonces vamos a tener soluciones alcalinas. Si el balance está equilibrado entre la producción de hidrogeniones y la producción de hidroxilos, podemos decir entonces que el asunto tiende a la neutralidad, o sea, se neutraliza ahí el asunto. Entonces, esas dos medidas de la cantidad de hidrogeniones, la abundancia de hidrogeniones y la abundancia de hidroxilo, da una medida de lo que es el pH del agua, un elemento fundamental que nosotros siempre vamos a medir, cualquiera que sea el caso de que ya seas limnólogo, biólogo marino, o sea, siempre digamos donde tengas que trabajar con el componente acuático, una variable esencial es el pH. Nosotros entonces podemos generar que en ambientes acuáticos, contrario a lo que se pueda pensar, no todos los ecosistemas acuáticos tienen pH neutros, o sea, que tienden a 7. Recuerden que el pH se mide por el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, la abundancia de hidrogeniones. Y una medida en escala logarítmica te da, digamos, en una proporción de una escala que se mide digámoslo así, que donde los valores de la neutralidad marcan pH de 7 y por encima de esos valores hasta 14 son medidas de, digamos, de características de aguas alcalinas. Por debajo de 7 entonces vamos a tener aguas con características de ácidas, grados de acidez. Entonces, dependiendo de esa concentración de hidrógeno, nosotros vamos a tener unos valores distintos dependiendo de los ecosistemas que estemos hablando. Ecosistemas como los océanos, ¿cierto? Los mares vamos a tener pHs, creo que están alrededor de los 8.2. Los ecosistemas de agua dulce son pHs, son ecosistemas que generalmente tienen a la neutralidad. Sin embargo, a nivel global las variaciones son altísimas. Hay ecosistemas bastante con alta concentración de hidrogeniones, con alta acidez, y podemos tener ecosistemas acuáticos con pH bastante bajos. O sea, en ecosistemas naturales eso puede pasar. Y como les había dicho, como eso depende del pH, entonces miren cómo existen esas variaciones con respecto a los componentes o las especies químicas del CO2. Entonces nosotros vamos a encontrar el CO2 libre, o sea, el porcentaje de CO2 total que va a variar con el pH. Entonces miren aquí cómo en pHs bastante bajos, o sea, de ácidos, ¿cierto? De aguas con acidez, una alta acidez, valores de 4 o 5, vamos a tener una alta concentración de CO2 disuelto en el agua, ¿cierto? Ese CO2 libre que está marcado en rojo. Y vamos a tener una muy baja concentración de iones bicarbonatos en estos pHs bastante bajos. Entonces, aguas que van a tener, en ecosistemas acuáticos que tienen estos valores de pH bastante bajos, van a tener estos valores, estas concentraciones aquí altísimas de CO2 disuelto y muy bajos de iones bicarbonato. Ahora, ¿qué va pasando conforme nosotros vamos aumentando el pH? Entonces, miren aquí, por ejemplo, perdón, vamos a encontrar aquí que aumenta, ¿cierto? Las concentraciones de iones bicarbonato, ¿cierto? Conforme vamos llegando al pH, y va disminuyendo significativamente las concentraciones de CO2 que quedan disponibles o disueltos por esa, digamos, esa relación que existe entre el pH y obviamente el balance de la ecuación, de las ecuaciones que les había mencionado anteriormente. Entonces llegamos a la neutralidad y vemos que en pH neutros las concentraciones de CO2, ¿verdad? Como se ven aquí, son bastante bajas, ¿cierto? En términos de porcentaje, miren que aquí como se ha reducido notablemente, y miren aquí cómo aumenta la disponibilidad en pH neutro de estos iones, de este ion bicarbonato. Y vamos aumentando el pH y llegamos aquí por valores entre 9 y aquí aparece, o por encima de 8, aquí va aumentando ya otra especie dentro de esta serie de especies del carbono, ¿verdad? Del dióxido de carbono y sus transformaciones con respecto al pH, y aparece el ion carbonato, ¿cierto? Y va aumentando en concentraciones y evidentemente conforme va aumentando el pH vamos encontrando una disminución, ¿cierto?
en estos iones bicarbonato hasta que llegue un momento en que un pH aumenta de una manera tan significativa, ¿cierto? Casi que un comportamiento exponencial, ¿cierto? Hasta cierto punto, y vemos cómo estas concentraciones de iones carbonato entonces llegan a este punto fundamental de disponibilidad total, o sea, 100%, y una reducción notable de los iones bicarbonato. ¿Listo? Entonces, aquí hemos terminado la parte de ambientes acuáticos. Entonces, este video es solamente de ambientes acuáticos. Vamos entonces luego al segundo video que se va a llamar ecosistemas terrestres, que es el que vamos a tratar a continuación, y hasta aquí hemos llegado con ambientes acuáticos. Muchas gracias.